Estamos de regreso aquí en Justicia TV. Estamos en la entrevista con Jaime López Vela, quien fue uno de mis abogados defensores, el cual también fue víctima de la homofobia y discriminación que se vive en México y que es retomada por Enrique Peña Nieto en su política de gobierno. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, Agustín. Saludos desde aquí, desde la Ciudad de México. Jaime, durante mi proceso de discriminación y de impunidad en la violación hacia mis derechos humanos, tú también fuiste víctima, fuiste detenido de manera ilegal y enfrentaste un proceso penal por solo defenderme. ¿A qué se debe que en México se castigue a los defensores de derechos humanos por defender a las personas? En efecto, como abogado, busqué que se restituyeran los derechos del profesor Agustín Estrada Negrete, los que fueron violados al haberlo despedido como director del centro escolar en donde trabajaba. Durante mi gestión como abogado del profesor Agustín, las autoridades de manera reiterativa insistían en que el profesor no podría regresar a su centro de trabajo en tanto continuara con sus actitudes homosexuales, decían ellos. Y mi labor, en efecto, fue hacer ver que la violación a sus derechos humanos no podía quedar impune. Sin embargo, ante esta situación, el gobierno del Estado, por medio de los interlocutores que tuvimos, ejercieron toda una serie de presiones e incluso nos sujetaron a proceso, tanto al profesor como a mí. Al final del día yo fui acusado por ataques a las vías de comunicación y por ultraje hacia los policías que nos detuvieron y nos agredieron, y terminé sentenciado a 14 meses de prisión. Esa es pues la suerte que corre un defensor de los derechos humanos hoy en día en México, lo que nos alarma porque no solamente en el caso de la discriminación y la homofobia somos víctimas de esta situación, sino cualquiera que se atreve a defender los derechos humanos en toda su extensión en México, son hoy en día perseguidos ante la situación que impera por la descomposición que hay en nuestro país. Licenciado Jaime López Vela, ¿usted cree que en México se violan constantemente los derechos humanos de las personas que buscan, de cierta manera, demandar derechos sociales? La situación de la violación a los derechos humanos en la República Mexicana hoy en día es algo que nos alerta y nos pone y nos preocupa para todos aquellos los que alzamos la voz ante la constante violación en todos los aspectos. Vivimos la violación no solo por la guerra que el actual presidente Felipe Calderón impuso y que ha llevado a la muerte de casi 100,000 personas aquí en México, lo que es una situación por demás desastrosa, sino que tiene que ver también con quienes desde una población rural o indígena se atreven a alzar la voz para exigir que los servicios de educación se implementen, o la salud, o proteger un bosque, y por supuesto a quien defiende los derechos de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, los derechos de los indígenas, los derechos de los adultos mayores, y para alguien como yo, que trabaja para revertir la situación de discriminación y de homofobia en que siguen viviendo las poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales y trans en todo México. Licenciado Jaime López Vela, agradezco su atención y la entrevista que ha dado para Justicia TV. Muchísimas gracias. Gracias, profesor, y deseo que su estancia y su vida ahora en los Estados Unidos sea mejor y que toda la tranquilidad, la paz y la justicia que no logró obtener aquí en México le sea reconocida y otorgada. Gracias por continuar con nosotros en Justicia TV con el programa Los Atentados de Enrique Peña Nieto. Nos encontramos vía telefónica con la periodista Guadalupe Lizárraga. Ella cuenta con un doctorado en filosofía y es fundadora del diario digital Los Ángeles Press y promotora de defensa de derechos humanos. Doctora Guadalupe Lizárraga, nos encontramos en Justicia TV. Reciba un cordial saludo. Doctora, uno de los derechos humanos que tienen las personas es el derecho de expresión. Durante la estancia de Enrique Peña Nieto en el Estado de México,
se dio un atentado que se encuentra todavía vigente en contra no nada más de los habitantes del Estado de México, sino de todo el país. Este atentado consiste en que la mayoría de los periodistas y medios de comunicación independientes fueron censurados y silenciados, y los medios dominantes en el poder como Televisa, TV Azteca, TV Milenio, protegieron a Enrique Peña Nieto a pesar de que conocían las acciones violentas de este exgobernador en contra de sus habitantes. ¿Usted pudiera comentarnos, en base a su experiencia como periodista, esta realidad de cómo algunos medios de comunicación llegan a legitimar la violencia y defender al agresor e inclusive presentar a las víctimas como gente problemática o terrorista que merece ser castigada? ¿Por qué los medios de comunicación se alían, licenciada Guadalupe Lizárraga, en contra de los habitantes que tienen que darles voz y se ponen a favor de los gobernantes? Sí, bueno, gracias Agustín por el tiempo de entrevista en este espacio y te felicito por tu programa, por este esfuerzo loable con la defensa de los derechos humanos. Aquí lo que vemos en México es sobre todo que los medios de comunicación le dan prioridad al sistema, al gobierno, al régimen por dinero. Es una situación elemental de mercado. Prefieren restringir los derechos de la gente, la voz del pueblo, porque ellos nada más son consumidores, pero quien les deja dinero es el régimen, son los políticos. En el caso de la libertad de expresión, además, no funciona para un régimen autoritario, para un régimen que se ha consolidado como una autocracia, en el que la autocracia ya no es solo un personaje como antes, los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, donde era solo el presidente el que ordenaba todo. Ahora, con el ascenso de Enrique Peña Nieto, es un grupo que está en el poder, que está consolidándose en el poder, pero en un contexto completamente autoritario. Estamos hablando de un régimen dictatorial en el que los medios solamente se arrodillan frente al poder. Eso quiere decir, licenciada, que entonces estamos hablando que la necesidad social, la denuncia, si no tiene un dinero de inversión, las personas no pueden acceder a la justicia si no son vistas como un producto que se pueda vender, y los medios de comunicación se prestan al mejor postor o al que les pague más. No, no solamente es una cuestión de dinero, es también una cuestión de ética. Estamos en una época en que México ha fracasado en la educación cívica, México ha fracasado en la cuestión ética. Entonces los medios de comunicación es la representación más exacta, más precisa de ese fracaso ético. Entonces lo que vemos es algo muy consecuente, muy congruente con un régimen dictatorial, con un régimen corrompido por los políticos, un régimen corrompido por el narcotráfico. Entonces necesitamos medios sometidos, medios silenciados por el dinero. Lo que hace es que un periodista que está cubriendo información sensible en México solamente tiene dos opciones: salirse del país o callarse. Y eso es lo que estamos viviendo, es el fracaso ético de los medios de comunicación en México. Licenciada, Peña Nieto ha hablado muchísimo sobre la situación de la libertad de expresión, es decir, él maneja un doble discurso moral. Cada que violenta la ley o violenta a los ciudadanos, dice que las personas están en su derecho a manifestarse, a expresarse, pero por el otro lado los mete a la cárcel, los tortura y los reprime. ¿A qué se debe que se construya un doble discurso por parte de los medios de comunicación y apoyen ellos este tipo de tendencia donde apoyan la postura del represor y no defienden a la víctima? Bueno, lo que estamos viendo es una simulación. O sea, Peña Nieto también ha hablado de democracia y es producto de un fraude electoral. También este señor saliente, Felipe Calderón, también hablaba de democracia y fue producto de otro fraude electoral. También habló de combatir al narcotráfico y se multiplicaron los cárteles en el tiempo de Felipe Calderón.
Entonces estamos hablando de un régimen que utiliza el doble discurso, la simulación, porque tiene los medios sometidos, entonces puede dar la imagen que quiere, puede generar ante, sobre todo la censura. Lo que hace falta en México es romper la censura. Por ejemplo, estamos viendo supuestamente medios de comunicación objetivos, estamos hablando de Proceso, de Aristegui Noticias, de Reforma, El Universal o cualquier otro medio, y lo que estamos viendo es un seguimiento a las noticias desde la versión oficial, desde el régimen. La prueba la tenemos, la evidencia más contundente es un mismo caso. En México nadie quiso cubrirlo realmente como era, nadie lo cubrió con la verdad. Entonces tuviste que salir de México en un proceso de asilo, intentando de salvar tu vida, y fue hasta en Estados Unidos, aquí en California, donde pudimos sacar lo que realmente había pasado. Entonces, lo que hacen es cubren parcialmente la información en México. Cubren a unos, critican a otros, y de esa manera van manipulando la información a los intereses del régimen, a los intereses del gobernante en turno. Lo que también estamos viendo es que cada gobierno estatal fomenta esta corrupción y compite incluso con el gobierno federal. Entonces estamos viviendo una era de complicidad y corrupción que se ha convertido en lo normal para México. Licenciada Guadalupe Lizárraga, quisiera decir algo más al respecto. Yo creo que aquí lo más importante para fortalecer una democracia en ciernes, que no lo es en México. En México estamos viviendo un completo regreso, una involución a un régimen que apenas estaba dando estos empujes para estas energías ciudadanas que estaban abriendo los espacios para hacer democracia. Pero lo que pasa con Enrique Peña Nieto, es el ascenso de Enrique Peña Nieto, lo que representa es una involución, el ascenso del PRI, pero no nada más es el ascenso de un partido político que regresa con los viejos vicios, sino es la consumación en realidad de un golpe de Estado que se da con grupos narcotraficantes y políticos en contra de los derechos y las libertades de los ciudadanos mexicanos. Este proceso de esta involución, lo que vemos es una situación de indefensa de los ciudadanos para poder organizarse y poder enfrentarlo exitosamente. No hay este proceso de involución está legitimado por los medios y se legitima como democracia. O sea, la represión política todavía le dice, falta que un político diga que eso es democracia, y los medios todos lo reproducen al mismo tiempo, y eso es lo que se acepta como democracia. No hay un cuestionamiento fuerte, una crítica sistemática, no hay. Todo esto sucede en México por un sistema judicial corrompido. Si tenemos a un presidente emanado de un fraude electoral con la complicidad de los jueces, de la Suprema Corte, de los magistrados, del Tribunal Electoral, a partir de ahí todo lo demás es una reproducción de la corrupción. Bueno, pues eso es todo lo que creo que puedo decir por ahora, y te felicito por este esfuerzo. Sí, muchísimas gracias, licenciada Guadalupe Lizárraga. Continuamos aquí en la lucha, rompiendo lo que es los silencios.